información para elegir, tenés piel y HIV. ¿Tá? Sí, no me molesta 2015, pero sí tenés que tener una bastante bibliografía. Vos no te puedes quejar. O sea, tu grupo no se puede quejar de que no encuentra información. Doutora, Diga, Rinaldo. nosso trabalho é sobre dermatose, correto? Embaraço. Ah, buenísimo. Tá, a dermatose envolve algumas patologias. Tem que Sí, falar sobre as várias patologias que envolvem dermatoses ou de uma forma general? de cada una. Como? De cada una, Rinaldo. De cada una Ah, de ok, esas ok. dermatosis del Sim, sim. embarazo. Que é prurido, pênfigo, tudo, tá certo. Así mismo, sí. Sí, claro que sí me pueden enviar. De hecho, que yo preferiría que manden al mail y no a la plataforma. Me va a ser más fácil corregir desde ahí. Y solamente una persona va a enviar. Una. Solamente van a elegir un encargado entre todos esos componentes, todos los integrantes del grupo. Y dentro de la carátula me van a especificar luego quién es el encargado. Entonces, solo esa persona me va a enviar. Entonces, tengo menos trabajo o sea, menos trabajos como para empezar a poder corregir y no muchísimos trabajos de la misma cosa, ¿verdad? Les voy a agradecer. Y pueden enviar desde allá. O sea, hoy si quieren enviar, ya me pueden enviar sin ningún problema. Busqué la mayor cantidad de temas, o sea, la verdad que busqué temas que no hayamos desarrollado para que ustedes puedan conocer de que hay muchos otros temas en dermatología que, bueno, dentro del pregrado no se desarrolla, ¿verdad? Pero que hay todo un mundo dentro de la dermatología. Por eso me encantó el caso de André, que a él le tocó vivir dentro de su familia y él propuso investigar sobre eso y me pareció súper bueno, porque para mí la mejor forma de aprender es cuando nos toca ser pacientes, ¿verdad? Bueno, si no tienen alguna otra consulta, vamos a comenzar nuestra clase. La unidad de hoy es una unidad un poco compleja. Y encima me enteré la semana pasada de que me quitan una clase. O sea, yo tendría que tener 14 clases y al final voy a tener 13 nomás. Entonces, lastimosamente, el lunes que viene, previo a nuestro examen, voy a tener que desarrollar clases. No me gusta, pero no me queda de otra. Entonces, o si no, no terminamos el contenido. Eh, bueno, vamos a hacer la revisión de la tarea de la semana pasada. Si existe alguna duda, por supuesto, ustedes me van a hacer la consulta, ¿sí? Dice, el primer caso clínico. Acude a la consulta a un paciente de 12 años que presenta a nivel de la pierna derecha una úlcera profunda cubierta por costras necróticas duras y secas, que se extienden por la periferia y está firmemente adherida, la costra, ¿verdad? La madre refiere que al remover esta costra se observa una úlcera de bordes sobreelevados y fondo purulento, muy doloroso. La misma tiene un crecimiento lento, crónico y que cura dejando una cicatriz. ¿Qué diagnósticos presuntivos les hizo pensar esto? Muy, muy claro, ¿verdad? Sí, perfecto, Luana. ¿Alguien consideró algo distinto a lo que está diciendo Luana? Gracias, Laura. Perfecto. Gracias, Cecilia. ¿Alguien consideró algo distinto? Bueno, lastimosamente yo no les veo, entonces generalmente me acuerdo de las personas que suelen eh, trabajar. André, ¿consideraste algo distinto? Tampoco, doutora. Bueno, gracias. Aline, ¿algo distinto? Rinaldo, ¿algo distinto? Não, doutora, ectema. Todos estamos de acuerdo entonces en ectima, ¿verdad? Camila también siempre me suele acompañar. ¿Algo distinto? El mismo, doutora. Bueno.
Gracias. Entonces podemos avanzar. Ya sabemos, una vez que hacemos el diagnóstico es un poco fácil, ¿verdad? Esa es la parte difícil. ¿Cuál suele ser el agente que está de por medio en un ectima? Sí, perfecto, Estreptococo, Luana. doutora. Sí, Beta Vanessa, hemolítico perfecto. A. Sí, perfecto, perfecto. Gracias, Luana, gracias, Laura, gracias, Vanessa. El estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿verdad? Y a partir del ectima, ¿qué complicación podemos esperar o podemos llegar a tener? Que son las cosas que no queremos, ¿verdad? Sí, perfecto. O sea, Luana, fíjate que las inmediatas, el ectima, nosotros estábamos en un ectima. Vos me escribiste exactamente las mismas complicaciones del impétigo. Vos ya tu paciente tiene un ectima, entonces ectima ya no va a ser, ¿verdad? Sería una linfangitis, una celulitis como inmediata y como mediata una glomerulonefritis aguda. ¿Está bien? ¿Entendieron todo eso, verdad? ¿Y qué tratamiento le vamos a dar entonces si es un ectima y hay un estrepto beta hemolítico del grupo A de por medio? ¿Qué le van a dar? Sí, perfecto, Luana, lo que me escribiste. Ahora, si ustedes me escriben así, antibióticos tópicos y antibióticos vía oral nomás, para mí está incompleto. Yo quiero saber cuáles antibióticos le van a dar. O si no, no tiene sentido. Me van a poner, le dan, yo qué sé, le dan algo que es para gram negativo y ahí no sirve. ¿Qué le van a dar? ¿Qué antibiótico local pueden usar? ¿O qué antibiótico por vía oral les va a funcionar en un estrepto? Por vía oral o por vía parenteral también si quieren poner. A ver, Doutora, ¿quién? ¿Sí? vancomicina seria una? La vancomicina es para gram positivo, sobre todo para el estáfilo meticilino resistente. Estáfilo. Claro que en celulitis muy avanzada usamos, pero porque suele haber una conjunción, una mezcla de estáfilo y estrepto. Irte directamente a una vancomicina es un poquito severo para un ectima, a no ser que ya tu paciente esté séptico, por ejemplo, ¿verdad? Pero ahí acá yo solamente les di datos de que tiene una pequeña lesioncita en piel. Entonces es un poquito exagerada la vanco, en este caso. ¿Sí? Pero sí cubre gram positivos, específicamente el estafilometicilino resistente, para eso la banco. Doutora, poderia ser umas cefalosporinas, como cefalexina, cefazolina? Sí, perfecto, eso me gusta mucho para vía oral, ¿verdad? O eventualmente endovenoso también, perfecto. Incluso, miren que ustedes están a un paso de terminar la facultad. ¿La cefalexina de cuántos miligramos viene? 500? Perfecto, André, perfecto. Ustedes tienen que manejar esas cosas, ¿sí? Perfecto. Porque saben que dependiendo de eso van a saber con qué frecuencia hay que dar también, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber la dosis y el tiempo, o sea, el periodo de administración, cada cuántas horas. Es nuestro deber eso, ¿sí? A ver, ¿qué opción de antibiótico tópico tenemos? O ácido fusídico, doutor, é usado no Paraguai? Sí, muchísimo, Andrés, muchísimo. Claro que sí. Neomicina. Neomicina, doutora? Podés, no me gusta mucho, pero sí, podés. Me gusta más algo como la eritromicina, como la mupirocina. Esos son los que funcionan más. La clindamicina, que también hay vía sistémica, vía tópica, perdón, ¿sí? Pero sí, podrías usar realmente una neomicina. No tengo datos sobre la sensibilidad del estrepto y del estáfilo a la neomicina. Por eso no te podría decir con exactitud qué tan eficaz va a ser.
pero habría que investigar, Entendi. ¿sí? Realmente no sé qué tan efectivo, pero es un antibiótico que podría ser utilizado y probás, ¿tá? Muy bien, ¿alguna duda en cuanto a este primer caso clínico? Doctora, ¿será que puedes reiterar los antibióticos por vía oral, porfa? Perdí un chitito esa parte. Ya. Y esa clase que ya dimos, Laura. Ah, bueno, perdón. Pero por la duda no. ¿Cuáles son los antibióticos que vos le vas a dar para un gram positivo? Vos ya diste fármaco. ¿Cuáles son tus antibióticos que vos podés usar para gram positivos por vía oral? ¿Qué pasó, Luana? ¿Qué es, no? Ay, Laura, equivocate acá y no en el examen. A ver, gram positivos cubren sobre todo, ahí escribió tu compañero, la cefalosporina de primera generación, cubren bien los gram positivos. Hay mucha resistencia también, esa es nuestra realidad actual. Por ejemplo, cefalexina, darle es, para mí es igual a darle hoy por hoy una aspirina. Hay muchísima resistencia, pero es correcto, o sea, vos lees el espectro de la cefalexina y tiene te dice que cubre gram positivos. Nuestros gram positivos nomás ya tienen una alta resistencia a esa cefalexina, pero me pone cefalexina y claro que va a estar bien. Puede actuar la clindamicina, la ciprofloxacina, los macrólidos, la claritro, la acitro, todos esos actúan. Las penicilinas sintéticas, la supramicina, por ejemplo, la oxacilina, todos esos puedes usar para un gram positivo. ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a pasar a el segundo caso. Había un paciente de sexo femenino de 40 años que acude a la consulta por cuadro de una semana de evolución. Era una tumefacción dolorosa del reborde periungueal a nivel del dedo índice de la mano derecha. A la presión eliminaba pus y no había afectación de la lámina ungueal. El paciente refiere haberse hecho la manicura unos días antes y que posterior a este evento comenzaron los síntomas. Facilísimo. ¿Qué diagnóstico presuntivo pusieron? Perionixis, perfecto, Bruna. ¿Alguien consideró algo distinto a la perionixis que tengamos que aclarar? Perfecto, Luana, Laura, perfecto. Estamos todos de acuerdo que es una perionixis, ¿verdad? Gracias, Eline. Gracias, Juan. Si es que es una perionixis común y corriente, y yo les pregunto, ¿cuál es el germen más frecuentemente involucrado? Ya les digo esa palabra, más frecuentemente involucrado. ¿Quién estoy queriendo que ustedes me digan como agente causal? Estáfilo, El, doutora. eso, perfecto. Pobre ustedes si me ponen pseudomonas, porque ya les estoy diciendo más frecuentemente. O que me pongan cándida, por ejemplo, ahí, ¿verdad? Yo le estoy diciendo más frecuentemente. ¿Está? Perfecto. Eh, a ver, ¿cuál es nuestro diagnóstico diferencial en estos casos? Aí sim, por Perionixis por Cândida e Panadis herpético. Perfecto. ¿Hay alguien que le quede alguna duda en relación a esto? Espero que todos me hagan 5 felicitados en todo lo que sea de piodermitis, por favor. Bueno, si no hay ninguna otra duda, vamos a comenzar la clase de hoy. La clase de hoy es una de mis clases favoritas porque mezcla dos cosas que me gustan mucho, la medicina interna y la dermatología. Entonces, hoy nos toca dar, esperen, sin querer queriendo,
cerré todo, así que hace rato para convertir la clase. Discúlpenme un segundito. Ahí está. Ahora sí. Bueno, justamente hoy me toca poder enseñar cuáles son las manifestaciones cutáneas de las principales colagenopatías que tienen manifestaciones en piel, ¿verdad? Específicamente vamos a conocer lo que es el lupus eritematoso, la esclerodermia, la dermatomiositis y la enfermedad mixta del tejido conectivo. Comencemos junto con el lupus eritematoso. Estamos acostumbrados cuando escuchamos lupus, a asociar directamente con la forma sistémica. No es la única forma clínica que existe. Las otras dos formas que existen del lupus eritematoso son exclusivamente cutáneas. Y tenemos el lupus eritematoso cutáneo crónico, cuyas siglas son de LEC, y el lupus eritematoso cutáneo subagudo, cuyas siglas se conocen con el nombre de LEXA. Y por último, el sistémico, ¿verdad? El LES. Se considera que estas dos formas cutáneas son en realidad como un espectro evolutivo de la forma sistémica. ¿Qué significa eso? Que eventualmente en algún momento de la vida pueden progresar a esta forma sistémica, pero ese algún momento uno nunca sabe cuándo va a darse esa conversión. Tanto es así que cada una de estas formas clínicas tiene sus propias características de manifestarse. Los síntomas dentro del cutáneo crónico y del cutáneo subagudo tienen síntomas netamente cutáneos, justamente. Y en el LES, en la forma sistémica, tenemos síntomas sistémicos y también manifestaciones cutáneas. La mayoría de los pacientes lúpicos tienden a debutar directamente con la forma sistémica. De hecho, que un 80% de los pacientes lúpicos tienen la forma sistémica. De este 80%, generalmente el 25% de esos pacientes presentaron en algún momento síntomas cutáneos primero y después evolucionaron a esa forma sistémica, ¿sí? Porque van a ver, les voy a ir mostrando, que la progresión, esa evolución, no es lineal, no es que termina dándose sí o sí, gracias a Dios, ¿verdad? Vamos a conocerle en primer lugar al lupus eritematoso cutáneo crónico. El cutáneo crónico tiene varias formas clínicas de manifestarse, pero lo más común cuando una persona habla del lupus eritematoso cutáneo crónico está haciéndose referencia al discoide localizado o al discoide diseminado. Esa es la forma típica de presentarse. La forma túmida, la hipertrófica, la paniculitis y el pernio son formas un poco más infrecuentes. De hecho, mi intención es mostrarle la que es más frecuente, la que sí tienen que estar obligados, por así decirlos, como médicos a poder diferenciar y a tener una idea de lo que puede ser, porque esto sí es un cuadro un poquito, no es tan banal, ¿verdad? Las lesiones típicas que observamos en el lupus discoide tienden a ser, les voy a mostrar, a mí siempre me es más fácil enseñarles con imágenes. Estas son las imágenes típicas que uno suele ver en un paciente con un lupus discoide localizado. Primero que nada, localizado es aquel que vemos que aparece a nivel del rostro, cuero cabelludo y orejas. Ahí, cuando afecta ahí, a veces incluso los labios, a eso me refiero con localizado. Cuando las lesiones van más allá de una línea imaginaria que cruza de hombro a hombro, cuando por debajo de esa línea vemos que hay lesiones, es un discoide diseminado, ¿sí?
o sea, cuando afectan ya el escote o la parte distal de los brazos, ya es un diseminado. En el discoide, o sea, en el lupus cutáneo crónico, sobre todo en esta variedad discoide, tiene estas características. El borde se marca, se queda hiperpigmentado y sobre esa hiperpigmentación asientan estas escamas blanquecinas que tienen una gran semejanza con las escamas que uno ve en la psoriasis, esas escamas nacaradas. Pero a diferencia de la psoriasis, estas escamas están fuertemente adheridas a la piel, tanto así que se les llaman escamas en clavo de tapicero. O sea, como si fuese que alguien realmente le martilló y clavó aquí esto, ¿verdad? En la periferia uno observa estos bordes hiperpigmentados y con esas escamas. Generalmente esto se extiende por los bordes. Y en el centro ocurre esta cicatrización atrófica. Esto es atrofia cutánea. Y dentro de esa atrofia solemos ver a veces telangiectasias. La presencia de esas telangiectasias en estas áreas atróficas marcan actividad de este lupus cutáneo crónico. Cuando vemos nada más así, áreas como aquí, bien blancas nacaradas, está inactivo, ¿sí? Pero siempre vemos los bordes hiperpigmentados con esas escamas. De hecho que esa hiperpigmentación en la piel se traduce clínicamente posterior a un proceso. Lo que me dice esa hiperpigmentación es de que esa piel se inflamó, se desinflamó, se inflamó, se desinflamó, se inflamó y se desinflamó tantas veces ya que termina hiperpigmentando como una marca de ese proceso inflamatorio crónico que hay detrás de eso. Por eso se hiperpigmenta. Esto es lo más frecuente encontrar, pero al inicio podemos ver lesiones como estas, lesiones de una placa de base eritematosa y sobre la que asientan estas escamas blanquecinas que están fuertemente adheridas. Fíjense que acá todavía no hay esa zona atrófica, esa zona blanquecina que les refiero en el centro. ¿Por qué? Porque este es un estadio inicial de la lesión. Entonces todavía no tiene estas típicas características del cutáneo crónico. ¿Sí? Aquí todavía está iniciando. Y fíjense, como todo proceso, como toda enfermedad autoinmune, sobre todo el lupus, aquí siempre se da en áreas fotoexpuestas. Por eso rostro, cuero cabelludo, escote, brazos, ¿verdad? Aquí importa muchísimo la exposición solar. Y fíjense, en esta señora se nota bastante que tuvo una importante exposición solar. Bueno, aquí está justamente como le estaba diciendo, cuando afectan solamente la cara, las orejas y el cuero cabelludo, consideramos un lupus eritematoso cutáneo crónico localizado, y cuando va más allá de esa línea imaginaria que está trazada entre un hombro a hombro, decimos que es un cutáneo crónico diseminado. La forma diseminada, sobre todo, es la que puede tener un compromiso oral, muy parecido al compromiso que veíamos en el pénfigo vulgar. Y a nivel del cuero cabelludo, ya ocasiona una alopecia cicatricial, o sea, una pérdida permanente del pelo. Les voy a mostrar imágenes en un rato. Esta sería justamente la forma diseminada. Si yo trazo una línea imaginaria que va de este hombro a este hombro y las lesiones también aparecen en todas las áreas que estén por debajo de esa línea, consideramos un cutáneo crónico diseminado. Y fíjense que siempre es en áreas fotoexpuestas. Aquí también vemos la afectación en rostro, ¿verdad? Lesiones como estas son súper frecuentes encontrar, ver que solamente haya aquí estas lesiones de hiperpigmentación cubiertas por estas escamas nacaradas. Nunca se olviden de buscar justamente el reborde de las orejas, porque a veces aquí suele haber una pequeñita lesión. Lesiones tan, digamos, pequeñas o iniciales como esta placa eritematosa que todavía se está nada más apenas edematizando en áreas expuestas, es un comienzo de lo que es un cutáneo crónico.
Lesiones como esta, en donde todavía no ven las escamas, pero sí ya se marca bien esa hiperpigmentación, es otra cosa típica en áreas fotoexpuestas, típico del cutáneo crónico. Y aquí está justo una imagen donde les decía, una lesión pequeñita, parece bien inocente, a nivel solamente del reborde auricular. En cuero cabelludo suele encontrarse cuadros como estos, sobre todo en el cutáneo crónico diseminado, placas importantes, alopésicas, en donde cuando ven este eritema de por medio, demarca actividad. Cuando vemos algo como esto, ya algo cicatricial, ya no está eritematoso, pero no hay pelo, esta es la forma inactiva. Aquí, esto, la inflamación que hubo de por medio, produjo la caída del pelo, pero la cicatrización que hay debajo de eso hace que esto se quede así para siempre. Y en esta región no se puede trasplantar tampoco cabello, porque esto es cicatriz, ¿sí? Y sobre todo que es un paciente con una enfermedad autoinmune, ¿verdad? El diagnóstico de un lupus cutáneo crónico. La clínica es muy típica, nos orienta bastante. Para confirmar nuestra sospecha clínica, le podemos hacer una toma de piel, una anatomía patológica, y el patólogo ve esas escamas blanquecinas que uno ve en la clínica, se traduce en la anatomía patológica como esa hiperkeratosis. Y además de eso ve la capa del estrato basal que está degenerada en el sentido de que está edematizada, y ve un predominio en infiltrado inflamatorio mononuclear a nivel de la dermis y epidermis. Dentro de ese infiltrado inflamatorio, al ver justamente la inmunofluorescencia, vemos que hay un depósito de inmunocomplejo formado por las inmunoglobulinas más el complemento C3 y C4. Dentro de ese espectro evolutivo del cutáneo crónico, solo un 5 a 10% tienden a evolucionar a esa forma sistémica, gracias a Dios. Sobre todo los que tienen ese riesgo de evolucionar son aquellos que son diseminados, al cutáneo crónico, el discoide diseminado. Esa es la forma que tiene mayor riesgo o posibilidad de evolucionar a una forma sistémica. Cuando nosotros tenemos un cuadro cutáneo de lupus, estamos obligados a tomar la determinación en sangre de los marcadores de autoinmunidad que son criterios diagnósticos del lupus sistémico. ¿Cuáles son ellos? ANA, anti-DNA, complemento, ¿verdad? C3, C4, a eso me refiero. Ustedes saben, van a recordar que la presencia del ANA positivo es un criterio diagnóstico por sí solo dentro de los criterios diagnósticos para el lupus sistémico de la Academia Americana de Reumatología, ¿verdad? El anti-DNA y la hipocomplementemia están dentro de un mismo criterio diagnóstico. El ANA es solito ya un criterio diagnóstico. Entonces, laboratorialmente estamos obligados a pedir toda esa batería inmunológica que forma parte de los criterios diagnósticos del lupus sistémico. El tratamiento del lupus cutáneo crónico depende mucho de algunos factores, sobre todo el tipo clínico que estamos viendo. Los cuadros como la paniculitis o el tumio y verrucoso son cuadros un poquitito más profundos. Entonces, por más de que sean localizados, esas formas profundas no responden tan bien al tratamiento tópico nomás, ¿verdad? Depende mucho también de la extensión, de la localización, del sexo y la edad. Cuanto más temprano sea, peor. Y el sexo en sexo masculino, esto tiende a ser más severo, y la condición del embarazo también de por medio, ¿verdad? Y también la presencia o no de ese riesgo de progresión a la forma sistémica, ¿sí? Entonces, todos estos factores se deben de tener en cuenta a la hora de ver cómo vamos a tratar un lupus cutáneo crónico. Sea el tipo de lupus cutáneo crónico, en realidad sea el tipo de lupus en general, tanto subagudo como sistémico, las medidas generales que tenemos que enseñarle al paciente es la fotoprotección.
porque el sol tiende a ser el desencadenante de la mayoría de los síntomas cutáneos, del lupus en general. Informarles sobre el uso del protector solar a horario y aún así asociar con el uso de pantallas, como por ejemplo son las sombrillas, los sombreros, la ropa, si puede que tenga esta protección UV la ropa, ¿verdad? Hablarles sobre el manejo del estrés, lo importante que es de que estos pacientes disminuyan al máximo el estrés, el uso de medicamentos. Existen ciertos medicamentos que aumentan la fotosensibilidad al sol en estos pacientes y también el consumo de tabaco que por lo general exacerba las lesiones cutáneas y aumenta la fotosensibilidad por el aumento de la liberación de radicales libres. Y dentro de su tratamiento específico y dirigido para el lupus cutáneo, cuando dan las condiciones podemos usar solamente corticoides tópicos o incluso a veces inyectar, ¿verdad? Sobre todo en cuero cabelludo, cuando es un poquito activo podemos inyectar. Y en los casos que no son suficientes el uso local, generalmente asociamos con un tratamiento sistémico en donde el mejor tratamiento es la hidroxicloroquina, o sea, los antipalúdicos de síntesis. Eventualmente se pueden utilizar talidomida, retinoides, azathioprina también. El antipalúdico de síntesis, acá se me movió porque le cambié el fondo, disculpen. El antipalúdico de síntesis comúnmente utilizado es la hidroxicloroquina. Anteriormente era el sulfato de cloroquina. El sulfato de cloroquina fue reemplazado por la hidroxicloroquina porque la hidroxicloroquina tiene un poquito menos efectos adversos que se registraban con la cloroquina. El único problema con la cloroquina es la afectación que puede haber a nivel de la retina. Por eso generalmente tiende a acumularse en la retina. Por eso generalmente se le hace un control previo al inicio de la medicación al paciente lúpico y posteriormente cada 3 meses para la evaluación del campo visual y sobre todo la alteración de los colores. Cuando damos esto en niños prepuberales hay que tener cuidado por su efecto cardiológico, ¿verdad? Puede producir miocardiopatías y a nivel laboratorial puede llegar a producir anemia, sobre todo en aquellos pacientes que tienen el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En el Paraguay no tenemos cómo dosar la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Creo que Brasil y Argentina tienen, nosotros no tenemos. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y le damos medicamentos que reaccionan? ¿Qué efectos es lo que le producen? Anemia, hemolizan los glóbulos rojos en esos pacientes. Entonces vos le haces el control laboratorial y ves que el paciente está cada vez más anémico, más anémico, más anémico. Eso se debe a la acción del medicamento en pacientes con déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Hemoliza el glóbulo rojo. Le sacas el medicamento y esto empieza a subir solo otra vez. Bueno, la forma subaguda del Lexa, siempre el nombre ya nos dice. Crónico habla de algo que evidentemente lleva un poquito más de tiempo y por lo tanto esa traducción se ve en las lesiones. Esa hiperpigmentación no va a aparecer nunca de la mañana a la noche. Generalmente habla de que pasó un tiempo incluso para que la piel pueda llegar a retener ese pigmento. En la forma subaguda, las lesiones son más exuberantes porque son reacciones que salen generalmente de una muy relacionado a la exposición solar. El paciente suele decirle, me expuse al sol y después me salieron estas lesiones. Está muy relacionado con la fotosensibilidad. Esta es una forma intermedia entre el cutáneo crónico y la forma sistémica, que por lo general representan el 10% de todos los casos de lupus. Y este es un cuadro en donde cuando un paciente manifiesta esto, sí hay que tener mucho más cuidado porque el 50% de ellos va a evolucionar a una forma sistémica. De hecho, que ya presentan algunos de los criterios de la forma sistémica, entre ellos la fotosensibilidad, ¿verdad? Las lesiones que aparecen después de una exposición solar aguda, tienen la característica de que estas lesiones son transitorias, a diferencia del cutáneo crónico que son permanentes, son cicatriciales
la del cutáneo crónico. Acá no. Acá salen, se expuso el paciente al sol, salió esto, después de un tiempo, de unas horas, el paciente queda en la sombra y las lesiones van a ir desapareciendo otra vez sin dejar cicatriz alguna. De hecho, que ni siquiera se ve esa hiperpigmentación. Lo que puede llegar a observarse son esas escamas, pero en pequeña cantidad, y esas escamas no son adherentes como en el cutáneo crónico. Estas lesiones tienen ese carácter de ser transitorias y por lo general tienen formas de distintas figuras geométricas, o sea, distintas formas, por eso es policíclico, diferentes formas generalmente geográficas, perdón, geométricas, digo bien, de aspecto anular, a veces tienen aspecto papulo-escamoso, ¿sí? Tienden a estar ubicadas siempre en áreas fotoexpuestas, porque como les dije, acá el detonante es esa exposición solar. Tienden a verse lesiones como estas, siempre en áreas fotoexpuestas, lesiones que salen de una después de esa exposición solar y como ven, son lesiones que por lo general están hinchadas, o sea, edematizadas, y se nota bien el eritema de los bordes y esto como está como aumentado de tamaño, ¿verdad? Y acá, si pueden ver, se ve una pequeña escamita nacarada. Aquí una pequeña escamita, pero para nada hay hiperpigmentación. Hay veces que es algo tan sutil como esto y otras veces que pueden ver en el escote también lesiones. Vieron que tienen diferentes formas, por eso el policíclico, ¿verdad? En áreas fotoexpuestas siempre vamos a ver. Casos como estos son casos un poquito más recalcitrantes. Generalmente vemos esto en adolescentes, pacientes que no hacen ya conocidos portadores del lupus sistémico o a veces solo esta forma subaguda, en quienes no realizan los cuidados y las orientaciones generales. Por eso ven estas escamas distribuidas en mayor cantidad, pero estas escamas, a diferencia del cutáneo crónico, no están fuertemente adheridas y tampoco hay una hiperpigmentación. Casos como estos son casos un poquito más severos, claro. En la forma subaguda, la clínica ayuda muchísimo a hacer el diagnóstico. Para confirmar, le tomamos una muestra para anatomía patológica, pero sobre todo en estos casos estamos más obligados aún de pedir la batería inmunológica a nivel de la sangre. O sea que si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo hago el diagnóstico? Por supuesto que esto debe de estar en forma obligatoria, porque yo sé que un 50% de los casos de un cutáneo subagudo va a evolucionar a una forma sistémica. De hecho, que ya tiene criterios de la forma sistémica. El ANA ya tiende a ser positivo en un 60%, el anti-RO en un 60%, el anti-LA en un 40%, y la presencia del complemento comprometido en un 50%, o sea, C3 y C4 disminuidos. ¿Alguna duda en estas dos formas del lupus cutáneo? Doutora, quando hablas anacarado, é branco? O que exatamente? Sí, a ver, ¿cómo les voy a decir nacarado? Tornasolado tampoco te suena, ¿verdad? Nacarado es... Me mataste, pero voy a poner un poco mi traductor al portugués para decirte específicamente qué es nacarado para ustedes. Pero lado me sale, Rinaldo, que es la traducción de nacarado. Ah, ok. Gracias, ¿Sí? doutora. Sí, doutora. Bueno. ¿Alguna duda en relación al lupus sistémico? Perdón, lupus cutáneo. Las dos formas del cutáneo. Ahora voy a hablarle del sistémico, disculpen. Bueno,
Ahora vamos a hablar de algo que sí ya creo que les va a ser un poco más familiarizado. La forma sistémica, ¿verdad? La forma sistémica es la forma un poquito más temida del lupus porque puede realmente variar en cuanto a su severidad. Hay casos en donde es leve, pero hay personas en donde es sumamente severo, ¿verdad? Las manifestaciones clínicas por eso son muy variadas. Generalmente vemos dentro de ese pool de pacientes con las formas sistémicas que pueden iniciarse hasta en un 25% con manifestaciones cutáneas. Dentro de los criterios diagnósticos del lupus sistémico, 4 son síntomas cutáneos exclusivamente. Entre esos 4 síntomas tenemos el eritema en alas de mariposa. El eritema en alas de mariposa es un eritema. Hay otro micrófono abierto, si pueden cerrar, por favor. Gracias. El eritema en alas de mariposa, su nombre lo le dice eritema y tiene la forma de las alas de una mariposa, ¿verdad? Les voy a mostrar las imágenes y ahí es más fácil, ¿sí? Esta es una lesión como muy de libro, ¿verdad? Hay veces que nos llegan casos como estos o casos como estos donde es un poquito más sutil y un poco más difícil poder considerar o tomar como eritema en ala de mariposa. Primero que nada, esto tiende a salir una vez más después de la exposición solar del paciente, o sea, hay una fotosensibilidad de por medio, por eso salen estas lesiones, ¿verdad? El primer criterio realmente cutáneo es la fotosensibilidad, seguido del ala de mariposa, el eritema en ala de mariposa, porque sin esa fotosensibilidad no habría este eritema en alas de mariposa, ¿verdad? Primero que nada vemos eritema, o sea, lesiones eritematosas que por lo general afectan ambas regiones malares y también el puente nasal. Para poder diferenciar de otras enfermedades que pueden producir eritema en esta zona, es de que primero que nada esto sale en una respuesta a la exposición solar. Primer dato a tener en cuenta. Segundo dato a tener en cuenta es de que esto va a involucionar sin dejar cicatriz y va a involucionar en forma espontánea muchas veces con solo no exponerse más al sol. Y tercer dato a favor para poder diferenciar es de que el eritema en alas de mariposa siempre respeta el surco nasogeniano. Por más severo que sea, fíjense esta imagen, el surco nasogeniano está respetado. Esas son 3 características principales para poder diferenciar con claridad un eritema en alas de mariposa, ¿sí? Y suele ser la primera manifestación después de la exposición solar. ¿Está? Otras afectaciones es el exantema maculopapuloso, que suele aparecer también después de alguna exposición solar, cura sin dejar cicatrices y suele verse más a nivel del tronco, ¿verdad? Por encima de la cintura y es pruriginoso. Es como una reacción solar exagerada. El paciente viene con este tipo de lesiones y les dice, yo no estuve expuesta tanto al sol y mira cómo estoy, me quemé demasiado, te suele decir. Y esa reacción exagerada, esa fotosensibilidad exagerada, genera lesiones acá como estas maculopapulosas y aquí bien maculares, en donde uno ve cómo quedó marcada incluso el área que no estuvo fotoexpuesta. Esto también es un criterio diagnóstico. En algunas oportunidades vemos lesiones muy parecidas a la del lupus discoide. Por eso incluso hay algunos libros que ponen como criterio diagnóstico justamente las lesiones discoides, máculas o pápulas discoides, hablan algunos libros. Y un tercer criterio diagnóstico es la afectación de mucosas, en donde podemos ver eritemas, púrpuras, ulceraciones, tanto mucosa oral, genital, como incluso laringe y nariz, ¿verdad? Podemos ver estas lesiones muy parecidas al pénfigo vulgar. Y después están otros signos que realmente no forman parte de los 13 criterios diagnósticos que hoy por hoy pone la Academia de Reumatología,
pero también son signos que frecuentemente se observan en los pacientes con lupus sistémico. Entre ellos es la alopecia. La alopecia puede mostrarse en tres formas distintas. Una alopecia difusa a nivel del cuero cabelludo, una alopecia localizada en la que vemos el famoso pelo lúpico que suele predominar a nivel de las áreas frontales o áreas temporales, en donde lo que se ve es un pelo seco, opaco, cortados, sin brillos. Generalmente no es que está sin pelos esa región, sino que hay una disminución de esa densidad capilar. Entonces se nota que el paciente tiene menos pelo que el resto del cuerpo, o sea, el resto de la cabeza, perdón. Por eso una alopecia, pero es más localizada. Estas dos formas de alopecia son reversibles y tienen mucha relación con la actividad de la enfermedad. O sea, generalmente la enfermedad deja de estar activa y el paciente tiende a empezar a recuperar su pelo en esas zonas donde perdió. Y vuelve a activarse y vuelve a perder. Pero existe esa forma de alopecia cicatricial, que es la que les había mostrado, sobre todo posterior a un discoide crónico, ¿verdad? En donde esa alopecia es cicatricial y ya no hay vuelta atrás. También hay otras manifestaciones que son las vasculares. Recuerden que esto es un proceso inmunológico, en donde muchas veces estos complejos autoinmunes se depositan a nivel de los vasos sanguíneos, pudiendo producir casos como el síndrome de Raynaud, la libido reticulares. La libido reticulares es una afectación a nivel de las venas, sobre todo de las piernas, que les mostré en la segunda clase. Yo les había mostrado estas imágenes como lesiones purpúricas que veíamos en las piernas, esas lesiones violáceas como dispuestas en una red a nivel de las piernas. Esa es la libido reticular. Podemos ver tromboflebitis, vasculitis, urticarias vasculitis, úlceras crónicas, gangrenas, el lupus pernio, la perniosis lúpica, algo que se extiende a ver a nivel de las manos, general los dedos de las manos, posterior a mucho frío. Como el paciente no puede tener esa capacidad de regular esas temperaturas altas, ese efecto de vasodilatación y vasoconstricción para regular la temperatura, la mano, los dedos se quedan, generalmente suelen formar placas eritematosas dolorosas a nivel de los dedos de las manos. Esa es la perniosis lúpica. Solemos ver atrofia blanca, hemorragias en astillas, sobre todo a nivel periungueal o a nivel conjuntival. Aquí podemos ver un poquitito a nivel de los dedos, de las manos. Vemos, estas son lesiones de una perniosis lúpica, pero generalmente ya en un estado de involución. Esto tiende a estar más eritematoso y más edematoso cuando está bien activo. Lesiones como esta, aquí vemos un Raynaud, ¿verdad? En su fase de congestión venosa, sobre todo. Aquí vemos cuadros de una vasculitis. Aquí está la hemorragia en astilla que les decía a nivel de la conjuntiva ocular, una urticaria vasculitis. Y también vemos otros síntomas como a veces son la hiperpigmentación, las calcinosis y las úlceras orales. Esto es una vasculitis importante, ¿verdad? Puede haber incluso de por medio una crioglobulinemia. Esto es una calcinosis. La calcinosis tiende a verse a nivel de estructuras óseas, codos, rodillas, tobillos. La calcinosis es la calcificación que se ve a nivel de las paredes del vaso sanguíneo, generalmente arteriolar, produce muchísimo dolor. Esta úlcera se da justamente por una isquemia, porque se terminó el flujo a nivel de esa arteria o arteriola, generalmente, y produce una úlcera por eso. Sumamente doloroso, croniquísimo, de muy difícil manejo. Y aquí podemos ver la hiperpigmentación y la afectación oral una vez más. Esta es la imagen del pelo lúpico que les decía. Puede verse a nivel frontal o a nivel temporal, en donde vemos que hay una disminución de la densidad capilar y el pelo luce así, seco, sin brillo, cortado de por medio, y da la apariencia de que sí hay una disminución de la cantidad. Este es el famoso pelo lúpico. Y así tenemos dentro de lo que es los criterios diagnósticos del lupus, si yo no estoy equivocada, hoy por hoy son 13 criterios diagnósticos, ya no 11 dentro de los criterios diagnósticos.
de los cuales fíjense que los primeros 4 son justamente manifestaciones cutáneas en forma exclusiva. Y aquí está lo que yo les decía, que el ANA hoy por hoy se considera o sea, siempre se consideró un criterio diagnóstico en forma exclusiva y solitaria. Entonces, por eso es muy importante pedirle sí o sí un ANA aparte de las otras discriminaciones de autoinmunidad. Justamente para el diagnóstico de esta forma sistémica, la clínica nos ayuda mucho. Podemos biopsiar las lesiones cutáneas y debe de ir acompañado sí o sí de toda esta batería inmunológica que estuvimos hablando. El ANA, el anti-NA, el anti-SM, el anti-RN, el anti-RO y el anti-LA, se expresa todo dentro de lo que es el ENA. El ENA, cuando uno pide, tiene esta discriminación. Hay algunos laboratorios que te expresan ENA positivo o negativo nomás, y cuando hay algo positivo nomás te discrimina. Por lo general es recomendable de que esté discriminado el ENA. Y el anticoagulante lúpico es algo aparte otra vez, que generalmente pedimos cuando sospechamos de que hay un síndrome antifosfolipídico asociado en la paciente. El tratamiento del lupus sistémico debe ser multidisciplinario, el dermatólogo junto con el reumatólogo. Y a nivel cutáneo, le hacemos el mismo tratamiento que el cutáneo crónico, ¿verdad? Fotoprotección, corticoides locales asociado a los inmunosupresores, por supuesto, ¿verdad? ¿Alguna duda en cuanto al lupus en general antes de pasar a la siguiente enfermedad autoinmune? ¿Ninguna duda, chicos? Bueno. Bueno, entonces pasemos a la siguiente enfermedad. La siguiente enfermedad es la esclerodermia. En la esclerodermia tenemos nosotros 2 formas, la cutánea exclusivamente y la sistémica. Lo que es muy importante a comprender acá es de que estas formas nunca se interconvierten. O sea que no es que la cutánea en algún momento, si sigue progresando, se va a convertir en una forma sistémica. No, la cutánea es cutánea y la sistémica es sistémica. No son formas evolutivas unas de otras. ¿Está? Partiendo desde ese punto, vamos a conocer cómo es la afectación cutánea, cómo es una esclerodermia cutánea. Cuando nosotros tenemos una afectación exclusivamente cutánea, hay formas clínicas distintas de presentación, pero toditas son exclusivamente en piel. Tenemos las formas en gota, tenemos la forma en placa que se denomina morfea, que es la más frecuente, tenemos la lineal o en golpe de sable, la segmentaria y la diseminada. Les voy a mostrar la más frecuente, que es la morfea o en placa. Esclerodermia, ya su nombre mismo nos hace alusión a lo que está pasando. Hay una esclerosis a nivel de la piel. Ustedes habían leído, habíamos estudiado qué era la esclerosis dentro de lo que eran las lesiones elementales. Había una pérdida de la elasticidad de la piel. Acá ustedes ven, hay una piel endurecida, acartonada, por lo general, en donde acá si uno intenta realizar el pinzamiento de esta zona de la piel, no se va a poder a consecuencia de esa esclerosis. Acá se sustituyó todo lo que es la dermis netamente por tejido fibrótico, esa es la esclerosis. Entonces acá vemos una piel que no se puede plegar y es como una piel acartonada, muy parecida a lo que es el cuero. Esta zona que queda esclerosada por ese endurecimiento en sí, se ve que está un poquito más deprimida, o sea, produce una pequeña depresión en relación a la piel sana, o sea que hay una pequeña atrofia también, y claro, porque prácticamente toda la dermis fue reemplazada por tejido fibrótico. Eso genera una disminución del espesor cutáneo que se ve, se nota esa diferencia en cuanto a ese hundimiento pequeño que hay en esta piel. Aquí es la zona esclerosada.
Cuando esa zona esclerosada está rodeada otra vez de un área eritematosa, esa presencia de ese halo eritematoso nos marca la actividad de esto. O sea, nos dice que esta lesión todavía puede crecer aún más. Esta área eritematosa, este anillo eritematoso, recibe el nombre de lilac ring y demarca actividad de la lesión. En cambio, cuando está inactiva, vamos a ver solamente el área esclerosada, el área que se encuentra dura, hiperpigmentada, seca. Generalmente la zona que está esclerosada no tiene pelos y no suda. Claro, los anexos cutáneos también quedaron todos atrapados dentro de esta esclerosis, pero no hay sudor, no hay pelos, pero la sensibilidad está conservada porque no hay afectación neural aquí. ¿Qué otra enfermedad que ustedes ya dieron y ya rindieron podía producir justamente lesiones en donde no había pelo, no sudaba, pero la sensibilidad estaba comprometida? ¿Cuál era esa enfermedad? Ya rindieron. No se peleen, todo va a responderme. A ver. Hanseníase. Perfecto, perfecto. Will Hansen, ¿verdad? Perfecto. Claro que esto al ver no es igual al Hansen, ¿verdad? Esto se nota muy bien. Como les dije, ustedes acá van a pinzar y esta piel va a estar dura y van a ver también que hay una depresión. Es como venir acá y ¡pum! Se parece, hay como un desnivel, por así decirles. Hay diferencia en la imagen luego ya, ¿verdad? Pero sí, fíjense que comparte esas características. No hay pelo, no suda, pero la sensibilidad está conservada. ¿Por qué es importante saber esto? Porque fíjense una lesión como esta. Acá es un poquitito menos clara la lesión. La esclerosis es un poquito más pequeña, ¿verdad? Entonces, lesiones como esta de repente sí pueden hacernos dudar o hacernos pensar un poquitito más. Pero lesiones como esta, donde son bien segmentarias, uno puede llegar a notar cómo hay una asimetría en relación al miembro contralateral. Este miembro está mucho más chiquitito porque está como condensado toda la dermis en relación al otro lado. Si nosotros no hacemos lo correcto en situaciones como esta, o sobre todo cuando la placa sí está ubicada a nivel de las áreas de flexión, el miembro va a terminar también atrófico. Por eso es muy importante acá la fisioterapia del paciente, para que no pueda perder la movilidad del mismo, ¿verdad? Esta es una esclerodermia en golpe de sable o una esclerodermia lineal. Se le llamó en golpe de sable porque el que le dio le puso su nombre con mucha imaginación, porque supuestamente se parece a alguien que cuando se le pega con un sable en esta región. Esta es otra esclerodermia lineal o en golpe de sable. Dentro de la esclerodermia cutánea, la clínica nos ayuda muchísimo, pero realmente el diagnóstico final y certero se hace mediante la anatomía patológica. El laboratorio es muy inespecífico, prácticamente no arroja nada importante en esta forma cutánea. Y el tratamiento va a depender muchísimo de los casos, ¿verdad? De cuando es localizado solamente, le podemos hacer corticoides locales o a veces inyectarles, o si ya casos en donde sean un poquito más extensos o dependiendo si están, por ejemplo, en áreas, como les dije, en pliegues o áreas de flexión, se pueden hacer tratamiento vía oral con metotrexate o corticoides orales. Y la fisioterapia es sumamente importante. Esto es una forma cutánea. Ahora, cuando hablamos de una esclerodermia sistémica, la esclerodermia sistémica ya cursa justamente con afectación sistémica. Dentro de ella aparece algo que es conocido con el nombre de CREST por las diferentes manifestaciones clínicas que el paciente puede ir teniendo. CREST es eh, digamos, una forma de acortar una memotecnia para poder saber las diferentes manifestaciones que va teniendo. La C hace referencia a la presencia de calcinosis. La R
a la presencia de Raynaud. La E hace referencia a la esclerosis, si mal no recuerdo, la S a la esclerodactilia y la T hace referencia a todo lo que sea el tegumento en sí, o sea, la piel en sí, porque vamos a ver unas cosas, la fibrosis que vemos a nivel de la piel, ¿sí? Generalmente nosotros vemos que en un primer momento vemos solamente una afectación cutánea, vemos un engrosamiento, perdón, la T sí que es en relación al tubo digestivo, no es el cutáneo, perdón, porque son sistémicos. La T es del tubo digestivo. En un principio, en esa forma sistémica, vemos que primero hay un engrosamiento de la piel. Se produce un engrosamiento, una dureza, se ve un fenómeno de Raynaud y comienzan a manifestarse las esclerodactilias. La esclerodactilia es el cambio que vemos a nivel de los dedos de las manos. Esos dedos se van volviendo cada vez más finitos, 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 como si fuesen las patitas de las arañas. Eso es la esclerodactilia. Hay veces que esa esclerosis que se da a nivel distal termina produciendo una isquemia a nivel de los dedos, incluso una gangrena seca, y se produce una amputación espontánea de las falanges, por sobre todo. Les voy a mostrar. En una segunda etapa tiende a verse una acloesclerosis y en una tercera etapa se ve ya una esclerosis difusa con compromiso del tronco. Justamente cuando esta afectación de piel ya se expresa a nivel del tubo digestivo y otros órganos, es en donde aparece el síndrome de Cres, que hablamos de los síntomas, ¿sí? En piel exclusivamente, a nivel de la esclerodermia sistémica, el paciente comienza a manifestar ciertos síntomas que reciben el nombre de la facie de pajarito, ¿verdad? En donde esa facie de pajarito está formada por la microstomía, la boca está disminuida de tamaño, prácticamente la apertura bucal está disminuida, el paciente no puede abrir mucho la boca y queda como tiene como una inexpresividad. Muchas veces esta esclerosis a nivel de la boca se ve porque se marcan y se profundizan más estos surcos a nivel peribucal o perioral. Y aparece la llamada también la nariz, que forma parte de la facie de pajarito. En esta niña se ve súper bien, o sea, en esta chica, la microstomía y esta nariz bien respingadita. Es típico de la esclerodermia sistémica, ¿verdad? A nivel de los dedos, aquí están las imágenes que les estaba diciendo. En la esclerodactilia, estos dedos se van esclerosando y hay veces que genera una gangrena y una amputación espontánea de las falanges. Aquí está por perder su falange distal. Aquí vemos justamente en esas fases de necrosis, ¿sí? Pueden aparecer estas telangiectasias, estos vasitos, las pequeñas dilataciones de vasos sanguíneos en cara, escote y palmas. La calcinosis, como les dije, que es muy frecuente a nivel de las áreas de saliencias óseas, codos, rodillas, tobillos, y se forman después esas úlceras dolorosas, crónicas. Y aquí podemos ver en piel lo que va a ocurrir. Aquí esto es un tronco completamente esclerosado. En piel solemos ver esta combinación de áreas hipercrómicas con áreas hipocrómicas. Estos dos colores, uno dice que es discrómico porque hay más de un color y recibe el nombre de una imagen de sal y pimienta porque hay áreas hiperpigmentadas y áreas blanquecinas, ¿verdad? La forma de la esclerodermia sistémica, la clínica nos ayuda mucho, la anatomía patológica una vez más nos confirma, pero al ser forma sistémica, sí ya hay pequeñas señales a nivel sanguíneo en el laboratorio. El ANA tiende a ser positivo en un 78% y puede mostrar un patrón homogéneo nucleolar o moteado. La presencia, la aclaración de estos patrones son los que justamente a nosotros nos ayudan muchas veces a poder discriminar qué enfermedad autoinmune puede llegar a ser o de repente qué afectación puede haber.
En el lupus es frecuente que ustedes vean esto y la presencia, por ejemplo, del ano patrón moteado puede hacer referencia a que pueda estar asociado con mayor riesgo de un toque renal, por así decirlo. Los patrones tienen mucha importancia. El CRES, que es el anticuerpo anticentrómero, es positivo en la forma de esclerodermia sistémica y el anti-CL70 es positivo en un 20%. ¿Alguna duda en cuanto a la esclerodermia en sí? Bueno, tengo entonces prácticamente la última enfermedad. Después de esta tengo una cortita que ya es una fusión. La dermatomiositis es la última enfermedad autoinmune que tiene mucha relevancia a nivel de la piel. Su nombre lo dice, dermatomiositis. O sea, hay una afectación por lo general cutánea junto con una afectación muscular, ¿verdad? Es una enfermedad autoinmune que tiende a comprometer a la piel y al músculo estriado por lo general. En menor medida el músculo liso, pero generalmente el estriado sí. Infelizmente, también tiene distintas formas clínicas. Y hay dos formas clínicas que escapan de su nombre como tal. ¿Por qué? Porque hay una forma clínica en donde hay una afectación exclusiva y únicamente cutánea, que es la dermatomiositis amiopática, o sea que no hay músculo afectado de por medio, y hay una forma exclusivamente muscular sin afectación cutánea, que es la polimiositis. Esas dos formas clínicas son las que escapan un poquitito de la definición típica como tal. Tenemos una dermatomiositis infantil, que es un poquito distinta a la del adulto. Tenemos la dermatomiositis que está asociada a otras conectivopatías, formando lo que es la enfermedad mixta del tejido conectivo, y aquella que está asociada a algún tipo de malignidad. No es que el proceso maligno active a la dermatomiositis, sino que generalmente en personas de edad avanzada, quienes debutan con una dermatomiositis, detrás de esta tiende a haber algún proceso maligno. Es como un marcador cutáneo de malignidad. No es un síndrome paraneoplásico como tal. No es que ese cáncer me desarrolló la dermatomiositis. Se le considera como un síndrome paraneoplásico, pero en realidad es más bien como que es un marcador cutáneo de malignidad en pacientes un poquitito de edad avanzada. ¿Está? Los síntomas cutáneos, los signos cutáneos, perdón, de la dermatomiositis, tenemos el eritema en heliotropo. Este eritema, a diferencia del ala de mariposa, primero que nada vemos que el eritema es totalmente independiente de la exposición solar. Sale, esté expuesto o no expuesto, ¿sí? Y aquí el eritema no es tan eritema como tal, sino que tiene más bien este tinte violáceo a nivel del área ocular y también áreas malares. O sea, acá sí hay una afectación de los párpados por lo general y el surco nasogeniano sí puede estar comprometido. Fíjense cómo esto se le parece mucho a esas máscaras que usan los jugadores, los luchadores de este tipo vale todo, ¿verdad? Se le parece mucho a eso, por eso es en eritema heliotropo. También hay otro signo que se le conoce con el nombre de signo de Gottron, otros le llaman pápulas de Gottron. Está un poquito incorrecto decir pápulas, porque en realidad son placas que están formadas por la confluencia de estas pápulas, pero son placas. Son placas eritematoviolaceas que tienden a estar ubicadas en el dorso de las articulaciones, generalmente interfalángicas, a veces en los codos, en las rodillas, y tienen este aspecto blanquecino brillante en la superficie. Otro signo encontrado es la poiquilodermia. Hablar de una piel poiquilodérmica generalmente vemos a nivel del escote y hay una mezcla de todos estos signos. Primero que nada, vemos un eritema. Hay una mezcla de colores. Vemos una piel roja, pero a la par
combinada por áreas blanquecinas. Esas áreas blanquecinas son áreas atróficas. Y vemos otra vez dentro de eso un montón de vasitos dilatados. Esas son las telangiectasias. Esa mezcla y combinación de colores en un escote hace relación a la poiquilodermia. Generalmente está asociada a pieles que fueron expuestas al sol por mucho tiempo, pero también puede verse en personas que no estuvieron expuestas al sol. Y un cuarto signo es el signo del Schall, que consta de este eritema en la parte, en el dorso de la espalda, la nuca y la espalda, ¿sí? Hay otras manifestaciones cutáneas, pero que ya no son específicas de la dermatomiositis, como son la alopecia difusa, la fotosensibilidad, la libido reticular, las lesiones esclerodermiformes, urticarias, vasculitis, no son típicas de la dermatomiositis, pero al ser una enfermedad autoinmune, pueden aparecer algunas de estas, ¿sí? El diagnóstico en estos casos debemos de hacerlo mediante la biopsia de piel y se sugiere también hacer siempre una biopsia del músculo. Biopsia muscular es sumamente complicada y casi nadie quiere hacernos. Entonces, antes de hacer una biopsia muscular, intentamos ya demostrar esa afectación muscular junto con una electromiografía o asociada a una resonancia magnética. Muchas veces con esto uno ya queda demostrada la afectación muscular y ya no es necesaria recurrir a esa biopsia muscular. A nivel laboratorial en sangre, en una dermatomiositis con afectación muscular, claro, vamos a encontrar enzimas musculares aumentadas. CK total, aldolasa, GOT, LDH, vamos a encontrar elevados en caso que haya afectación muscular. En la que es dermatomiositis amiopática, en la que no hay afectación muscular, todo esto va a ser negativo, porque esto se eleva gracias a la afectación muscular. El tratamiento en estos casos generalmente se asocian corticoides junto con inmunosupresores y también la fotoprotección. El inmunosupresor que generalmente utilizamos es la azatioprina. Y por último, nada más, este es mi último slide, decirles de que lastimosamente para complicarnos más la vida, estas enfermedades autoinmunes pueden expresarse en forma continua, conjunta, perdón. Y a eso es lo que le llamamos enfermedad mixta. La presencia de que un paciente tenga un lupus eritematoso junto con una dermatomiositis o un lupus eritematoso con una esclerodermia o un lupus eritematoso con una artritis reumatoidea son las enfermedades autoinmunes comúnmente relacionadas. En estos pacientes que tienen la enfermedad mixta, fíjense que por lo general encontramos un ANA con un patrón moteado. El anti-DNA tiende a ser negativo, pero el ENA es positivo. Esto es el patrón autoinmune que por lo general se encuentra. El RNP, que es la ribonucleasa, tiende a ser positivo y el paciente tiende a mostrar el síndrome de Raynaud en los dedos de las manos. Esto es un paciente que tiene una mezcla de un lupus sistémico con una esclerodermia y aquí también, esto sobre todo para que puedan ver el Raynaud presente en la mano de la señora. Muchas gracias. ¿Hay alguna duda, alguna consulta que quieran hacer sobre lo que es enfermedad del tejido conectivo, o sea, la parte de autoinmunidad en piel? Ay, gracias, Reina. Doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho, Juliana. Los exámenes, los temas van hasta ahora. Sí, Juliana, hasta esta clase. Gracias. No, de nada. El lunes que viene, como les dije, infelizmente sí voy a tener que darles clase. Ya no va a entrar eso, pero sí tengo que desarrollar. Yo contaba con que tengamos más clases. Por suerte, una de las delegadas me comentó. Y bueno, no hay caso, no puedo extender. Entonces voy a darles clases. Yo sé que un grupo va a rendir al día siguiente a la mañana y otro a la tarde. No va a entrar ese tema, va a ser hasta aquí, ¿sí? Les pido
que una vez más el examen lean bien, tranquilos. No suelo preguntar algo que no hayamos dado en clase y algo que no les haya explicado. Así que fuerza, que sé que les queda una semana un poco pesada por delante. Les voy a dar una tarea que es más que nada para que ustedes puedan fijar la unidad, ¿verdad? Y la tarea de la semana que viene, si no les voy a dar, no les voy a complicar con tarea a la hora del examen, no se preocupen. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no tienen duda, que tengan una excelente semana, que descansen y nos vemos el lunes que viene. Gracias, doctor.